Número 116, las promesas de Jesús. Número 116, las promesas de Jesús. Si estamos listos, cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo solo, siempre sus promesas confiaré. Grandes vienen las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Número 16, cerca de ti, Señor. Himno número 16, cerca de ti. Número 16, cerca de ti. Si estamos listos, cantemos. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor, quiero gozar. Lléname por deseo
Antes del sermón, vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Let's open up our Bibles to Matthew chapter 5, verse 1 and forward. Mateo 5, capítulo 1 en adelante, las bienaventuranzas. Versículo 1 dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Matthew chapter 5, verse 1. And seeing the multitudes, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for the righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Amen. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana, hermanos y amigos que nos visitan en esta ocasión. Once again, we would like to extend a good morning to all of you, brothers and sisters in Christ, and for those who are visiting with us this morning. Estamos contentos porque están aquí con nosotros y listos y preparados para escuchar nuevamente otra porción más de la palabra de Dios. We are content because you are here in God's presence and you are ready and willing to study another portion of God's will. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Queremos también dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Also, we would like to welcome all of you who are viewing us through Facebook Live. Queremos decirles que aquí estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas, y queremos invitarlos para que vengan y estén con nosotros cuando tengan tiempo y puedan. Tenemos servicios en los miércoles a las 7 y los domingos por la mañana a las 9:30 y luego a las 10:30 y por la tarde a las 6, y le invitamos para que venga usted y toda su familia. We want to invite you to come and visit with us whenever you have an opportunity to do so. We're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas, and
and we would like to extend an invitation to you and to your family. We come together every Wednesday at 7 o'clock, and then every Sunday, 9:30 in the morning, and then second service at 10:30, and then in the evenings we come together at 6 o'clock. You and your family, once again, are welcome to all our services. Hemos estado estudiando, hermanos, las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, y como ya hemos terminado con ellas, porque solamente las 7, pues vamos ahora a entrar a las bienaventuranzas de los libros sinópticos. Y digo de los libros sinópticos porque leíamos en Mateo capítulo 5, del 1 al 12, concerniente a algunas bienaventuranzas que el Evangelio según Mateo nos comunica, pero también usted entiende y sabe de que en el libro de Lucas, capítulo 6 y versículos del 20 al 24, también encontramos algunas bienaventuranzas, solo que son pasajes paralelos y vamos a estar viendo y estudiando estas bienaventuranzas. As you will know, we are studying the Beatitudes, and since we have already finished the 7 Beatitudes of the book of Revelation, we're now entering into the Beatitudes of the synoptic books. We find in the book of Matthew, or the Gospel according to Matthew, in chapter 5 from verse 1 through 12, we find a portion of the Beatitudes that Jesus Christ related to his disciples. Also in the book of Luke, chapter 6 and verse 20 to 23, we also see another portion of Beatitudes. Now the book of Luke is it's a parallel book to what Matthew is relating to us. Therefore, we're going to concentrate in our studies only in the book of Matthew. Queremos recordar un poco de lo que ya estuvimos estudiando anteriormente concerniente a la primera bienaventuranza de los pobres en espíritus. Usted recuerda que estuvimos viendo de que las bienaventuranzas fueron expresadas por nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de haber escogido a sus discípulos para que ellos entendieran la importancia del carácter que ellos deberían de demostrar, el carácter el cual Jesucristo esperaba de cada uno de ellos. Y miramos nosotros que primeramente les da a entender que es necesario de que todo discípulo entienda de que tienen que entender que por sí mismo nosotros como seres humanos no podemos proseguir hacia adelante con nuestra propia vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Y es por esto que Jesucristo nos presenta la bienaventuranza de los pobres en espíritus. Llegamos al punto de ser pobres en espíritus cuando venimos a realizar en nuestra vida de que yo por sí mismo no puedo funcionar espiritualmente ante Dios. Porque como Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice, que yo por sí mismo no tengo la capacidad para poder ordenar mis propios pasos. Porque cuando yo ordeno mi propia vida, Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que el fin de tal esfuerzo va a ser muerte. Y claro que se está refiriendo a la muerte espiritual, aunque no se deja fuera tampoco la muerte física, porque en ocasiones podemos llegar a ese punto en nuestra vida. Pero una vez que lleguemos al punto de realizar que yo no puedo por sí mismo, entonces yo levanto mi rostro hacia Dios y miro hacia Dios y trato de hacer la voluntad de Dios para que así Dios me pueda ayudar en mi vida para poder alcanzar mis deseos que yo tengo como ser humano. Y el deseo que yo tengo como ser humano, así como usted lo tiene, es de un día llegar al cielo y habitar eternamente con Dios. Pero tenemos el problema del pecado. Y si acaso usted y yo no arreglamos tal problema en nuestra vida, la palabra del Señor nos enseña que no iremos al cielo. Contrario a lo que la gente diga cuando una persona muere fuera de Cristo Jesús, pues ya está en el cielo con el Señor. Esa es una frase mentirosa.
porque sabemos bien que la Biblia no enseña tal cosa. Para poder llegar al cielo tenemos que ir al juicio, pero tenemos que prepararnos espiritualmente para poder llegar a ese punto y poder pasar por el juicio de Dios para que así podamos lograr obtener el cielo. El versículo 3 de Mateo capítulo 5 nos habla de eso. Pero luego miramos nosotros que dice la palabra del Señor en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto es lo que nos va a mantener hoy en esta mañana, el resto del tiempo que tenemos para estudiar la palabra de Dios. We are studying the book of Matthew, or the Gospel according to Matthew, and we have seen the Beatitudes. The last time that we were together, we looked at verse 3. And as you will know, we read there that blessed are those that are poor in spirit. And we realize that the Bible teaches us that this phrase simply means that we as human beings are not capable of putting in order our own life. We need the help of God. We cannot ordain or we cannot plan with our own life because the end thereof, according to Proverbs chapter 14 and verse 12, is death. And we notice that for ourselves we cannot do this because there is a problem of sin. And sin has to be dealt with in a spiritual fashion. And that pertains to God, that pertains to Jesus Christ, His Son. And we came to the conclusion that poor in spirit simply means that we understand that we are not capable of doing things on our own, that we need God. And therefore we need God because the goal that we want to reach in our life is to go to heaven one day and be with God for eternity. But once again, there is the problem of sin. So therefore, we need to understand that God's will has to be done in my life. And poor in spirit takes us to that point that we realize there is the will of God. And therefore, I have to study it, I have to understand it, and I have to obey it in order for me to reach the point where I will have the opportunity, the possibility of going to heaven. Because remember, there is the judgment that we have to go through. And therefore, it is God who will establish our faith. If we will go to hell or we will go to heaven. Contrary to what people say that whenever people die, that they are in heaven already enjoying an existence with God. That's a lie. Because the Bible speaks otherwise. And therefore we need to understand that if I want to go to heaven, then I have to be poor in spirit and I have to be able to understand the will of God, obey it, and put it into practice in my daily life. But this morning I would like to continue my study in the Gospel of Matthew chapter 5 and verse 4 where it says, blessed are those that mourn or those that cry because they will receive consolation. They will receive comfort. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Esta bienaventuranza. Vuelvo a repetir la palabra bienaventurados o bienaventuranza. Simplemente quiere decir, la palabra makarios en el griego, y simplemente quiere decir estar completamente satisfechos. Que estemos completamente satisfechos de que aun si llego yo al punto de llorar, voy a ser consolado por Dios. Todos en esta vida lloramos, como la canción, ¿verdad? Todos en esta vida lloramos. Jesucristo lloró. Juan capítulo 11, versículo 35, el texto más corto de toda la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Y Él es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando anduvo desarrollando su ministerio, leemos nosotros en Hechos capítulo 20, versículo 19. Noten cómo él nos declara la manera en cómo él desarrolla su ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 19, dice la palabra de Dios lo siguiente.
Hechos 20:19 dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Pablo aquí nos está mencionando de que él fue un hombre que lloró, derramó muchas lágrimas. Y estamos hablando de un hombre que anteriormente, antes de entrar al cristianismo, él tenía toda la autoridad bajo el Sanedrín para poder perseguir y matar cristianos, para poder encarcelar a los cristianos, para poder hacer lo que a él bien le parecía. Pero aquí miramos ya un hombre diferente, que el Evangelio ya lo ha cambiado totalmente. Un hombre humilde y un hombre que declara que con muchas lágrimas él desarrolla su ministerio. Le está hablando a los hermanos ancianos de Éfeso. Y miramos nosotros que aquí entonces él está dirigiendo estas palabras a los hermanos de Éfeso. Pero note lo que dice en el versículo 31, lo vuelvo a repetir: por tanto, velar, acordados que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estuvimos estudiando esta mañana que el ministerio de un guía, de un líder, no es fácil. Se lleva mucho sacrificio. Para aquel que es apasionado al llamamiento que Dios le ha dado, lo va a demostrar. Y en ocasiones se va a doblar sus rodillas y va a llorar. Va a llorar ante Dios, simplemente porque quizás entienda que el trabajo es demasiado y que pocos son los días. Se viene a doblar sus rodillas por las razones en que le lleva a ese punto. Pero la cosa es que Pablo lloró. Pablo lloró. Y miramos nosotros que no solamente aquí, sino que lloró también cuando llega a Tesalónica, llegó también cuando llega a Corintios. Hay pasajes que nos enseñan que él derramó lágrimas. ¿Por qué? Porque miramos nosotros que el trabajo que Dios nos impone no es un trabajo fácil. Y leo estos versículos, hermanos, simplemente para que usted entienda de que todos lloramos en esta vida. Todos lloramos. Pero no todo aquel que llora es del cual Mateo capítulo 5, versículo 4 está hablando. Porque si usted está envuelto en el pecado, y el pecado le ha llevado a una miseria de vida, y a consecuencias de esa vida miserable que usted está viviendo en estos momentos, por causa del pecado, le ha llevado al punto de que lo ha llevado a llorar. Dios no está hablando de esto aquí, que usted es un bienaventurado, porque usted llora porque el pecado lo ha alcanzado. Y el pecado le ha producido eso en su propia vida. Considere conmigo pues lo que dice la palabra del Señor. En Números capítulo 32 y versículo 23 dice la palabra de Dios lo siguiente. En Números capítulo 32 y versículo 23 dice la palabra de Dios: mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová. Y saber que vuestro pecado os alcanzará. Uno no puede huir de su propio pecado. El pecado tarde o temprano los habrá de alcanzar. Y cuando los alcance, no va a ser una vida agradable. No va a ser una vida de gozo. Porque el pecado, simplemente, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, trae muerte, trae angustia, trae dolor, trae consecuencias severas a uno mismo cuando se envuelve en el pecado. Recuerde que el ladrón, el cual es el diablo, no ha venido a este mundo para darle abundancia de vida. Estamos hablando de vida espiritual, sino que ha venido para darle miseria, para hacer su vida un infierno en este mundo,
Para eso ha venido Satanás, para producir muerte en su vida y para que así su vida se venga a demostrar una vida miserable. Y en Números capítulo 32 y versículo 23, ¿qué es lo que está hablando? Jehová le está diciendo al pueblo: el pecado que ustedes han cometido les va a alcanzar. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13 y versículo 21. En Proverbios capítulo 13 versículo 21, aquí la palabra del Señor lo pone de esta manera. Proverbios capítulo 13 y versículo 21 dice la palabra de Dios lo siguiente: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Aquí está hablando de un contraste. Si una persona está envuelta en el pecado, es una persona que está envuelto en la maldad. Y si está envuelto en la maldad, según este versículo dice, el mal perseguirá a los pecadores. Ahora, es un versículo de declaración. Él nos está declarando lo que va a ocurrir, pero no nos da más información en qué manera vamos a ser perseguidos por el pecado. Pero todos entendemos que no es algo agradable a nosotros. No es nada agradable. Si estamos envueltos en un vicio de drogas o el alcoholismo o etcétera, sabemos bien que un día, ¿verdad?, posiblemente venga a desbaratar la familia, venga el divorcio, vengan los problemas en el cuerpo como el diabetes, etcétera, etcétera, el cirrosis del hígado y todo eso. Todo lo que nos va a alcanzar. Y esto es lo que este texto está hablando. Por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que el pecado habrá de alcanzarlos. Y también tenemos nosotros en el libro de Isaías, en donde miramos que Isaías también lo presenta de esta manera. En el libro de Isaías miramos nosotros en donde Dios nos da a entender que cuando el pueblo pecó, el pecado les alcanzó, y alcanzarle, por lo tanto, ellos se encontraban en la situación que ahora se encontraban delante de Dios. Si usted lee todo el profeta Isaías, se dará cuenta en que Dios vino a llevar al pueblo de Dios a cautividad. Y puede leer 2 de Corintios capítulo 17, versículos de 5 en adelante, en donde habla de todo esto. Pero el punto es claro, que no todos los que lloran van a ser confortados, van a ser consolados. Porque si un rico llora porque perdió su dinero en el mercado de valores, Dios no le va a consolar. Porque eso ya es algo en contra de la voluntad de Dios. Bueno, dice, bueno, pues tiene uno que hacer la ganancia, sí, pero ya cuando hablamos todo lo que está envuelto, cuando uno llora por causa del pecado, Dios no los va a consolar, porque ellos han recibido su propio premio, sus propias consecuencias concerniente al pecado. Solo que ese es el punto que quiero establecer. No todos los que lloramos en esta vida vamos a ser consolados o confortados. Entonces viene la pregunta. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo aquí? Recuerden, está hablando a los discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 1 habla que le comunica a sus discípulos. Lucas capítulo 6 y versículo 20 comunica que les habla a sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nos está, o qué es lo que Jesucristo le está comunicando a sus discípulos? Recuerden que apenas ellos van a empezar su ministerio, ellos apenas van a salir a hacer la voluntad a la cual Jesucristo los ha enviado. Whenever we study Matthew chapter 5 and verse 4, we notice here that it says, blessed are those that cry or mourn. So we notice that this is something that the Bible speaks concerning someone that is going to go through difficult times in life. Every one of us, at one time or another, have cried. We have cried. And for those of us that say that
we have never cried. Well, stop and think for a while. But we have cried during our life. Jesus Christ cried. In John chapter 11 verse 35, the shortest verse in the New Testament, Jesus cried. And then we notice that the Apostle Paul, and I choose the Apostle Paul because he is the more outstanding apostle in the New Testament. We have Peter and we have the Apostle Paul. But we notice that Paul is the most outstanding, or one of the most outstanding apostles in the New Testament. And notice what he says in Acts chapter 20 verse 19. He is communicating to the elders at that particular time, the elders of Ephesus. And he is making them aware of the fact that he cried. In the fulfillment of his ministry, he shed many tears. And then he goes on to say in verse 31 the same thing. So we notice that people that have been called by God, which take their job or their calling seriously, and they are passionate concerning their ministry, we know that sooner or later they're going to bow down to the Lord and they're going to cry. Reasons, well, there are many reasons why a leader sheds tears. But the point is that they're going to cry. So the point is very clear. Blessed are those that cry, those that shed tears. Now, but you need to understand, not all people that cry are going to be comforted by God. Because if there is a person that is involved with sin, do not think for a moment that because of sin, they have led them into that situation and they find themselves now crying because sin has caught up to them, that God is going to comfort them. And that's not so. Whenever you read the book of Numbers, chapter 32 and verse 23, notice what it says. I'm not going to read it in English, but I'm going to paraphrase it. There we know that Jehovah God saying that sin will catch us, or sin will catch the sinner. In other words, if you continue to live a life of sin, don't think for a moment that everything is going to be hunky-dory, because it's not. Sooner or later, sin will catch up with you, and then you're going to suffer the consequences. That's what that verse is relating to anyone that reads it. And whenever it does, it might take you to the point of crying because you find yourself hopeless. You find yourself in a situation that you don't know what to do. And therefore, in order to be able to let out that anxiety that you have within you, you begin to cry, because crying helps our body to deal with the situation. But you're not going to be comforted by God, because that's what you're doing because of your own sin. Take a look at Proverbs chapter 13 and verse 21. It makes it more plain that whenever you sin, it is going to catch up with you, and it is going to bring you misery, anguish. Why? Because that's what sin does. Whenever we read concerning the works of Satan, we know that Satan has come to kill, to steal, to destroy. That's what John chapter 10 and verse 10 says. He hasn't come to give you an abundance of life. He hasn't come to give you a good life on this earth. You might think it's a good life, but it is not a good life, because the end thereof is misery. And therefore it is going to take you to destruction. He robs you of your innocence that God has given you. He robs you of a life that God has given you, that is a spiritual life. Because now when you sin, according to Romans chapter 6 and verse 23, you're dead before God. God no longer has fellowship with you. God no longer has companionship with you. You are apart from God. And therefore, because you have reached this point in your life, then you begin to cry. Well, God is not going to comfort you there. The only comfort that you can receive at that point
is by doing away with sin within your life. And that is whenever you come to the waters of baptism. Whenever you're baptized, that's where sin is taken out. And that's where you will find comfort from God. But other than that, you're not going to be comfort if you do not do nothing. Even if you pray to God at that particular time, and you are crying because sin has caught up to you, the Bible says that God will not listen, will not hear your prayer. John chapter 9 and verse 30 and 31. His faith is against you. 1 Peter chapter 3 and verse 12 and 13. So it is a sad situation. So the question now becomes, well, if this is not what God or what the scripture is relating to me, then what is Jesus Christ relating to his disciples? Because clearly we understand that Jesus Christ was preaching and teaching to his disciples. Matthew chapter 5 and verse 1 makes us aware of that. Luke chapter 6 and verse 20 makes us aware of that. What was Jesus relating to his disciples? Remember, they were going to begin their ministry, and they were going to be sent to the lost sheep of Israel. They were going to go into difficult situations with their ministry, what God had commanded them. So what is it making reference to? Lo que está haciendo referencia, hermanos, es concerniente a las situaciones en las cuales se encuentra, o sea, ahí va a encontrar el discípulo de Jesucristo. Ya hemos hablado de esto varias veces, pero ahora se presta porque el texto nos está enseñando. La vida cristiana no es una vida fácil, hermanos. Es una vida difícil. Y quien le diga que es una vida fácil está mintiendo. Porque la misma Biblia nos enseña en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, lo siguiente. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, dice la palabra del Señor: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Cuando la mamá de dos discípulos de Jesucristo se le acerca en Mateo capítulo 20 y le dice, la madre le pone la petición ante Jesucristo, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda con él. Jesucristo le hace ver que eso no era su propósito, pero le dice Jesucristo, si están dispuestos a ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado, amén, adelante. Estoy parafraseando el texto. Y lo que Jesucristo simplemente le estaba diciendo a la madre y a los discípulos: ¿están ustedes dispuestos a sufrir como yo he sufrido y voy a sufrir? ¿Están ustedes preparados para la vida a la cual se les ha llamado? Y si acaso están preparados, entonces ustedes van a salir adelante. Bueno, eso es lo mismo que Jesús nos promete a nosotros. Si eso le prometió a sus discípulos, ¿se imagina usted que si Jesucristo estuviera aquí delante de nosotros en esta mañana y nosotros le pidiéramos varias cosas, lo que Él dijera: ¿estás tú dispuesto a pasar por el mismo bautismo que yo he pasado, que voy a pasar? ¿Qué sería nuestra respuesta? Porque Jesucristo nos está diciendo: ¿estás listo para padecer persecuciones por mi causa? ¿Estás listo de dar tu propia vida por mi causa? ¿Sabían ustedes que los FBI agents o agentes que andan cuidando al presidente son personas que han prometido de dar su propia vida por la vida del presidente? Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia de Cristo. Somos personas en las cuales Dios ha depositado su depósito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 adelante. Somos esos vasos. Y Dios ha hecho todo esto por nosotros. Aún su Hijo ha morido en la cruz por nosotros, para que nosotros tuviéramos oportunidad
de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y mi pregunta es, ¿estoy yo dispuesto en regresarle a Dios mi vida por la causa en la cual Él me ha llamado? Y si estoy dispuesto, entonces tenemos que entender que esta promesa que yo he hecho envuelve sufrimiento en mi vida. Porque en ocasiones mi familia no va a pensar como yo. Mateo capítulo 10 es un punto que ilustra esto. ¿Estoy yo dispuesto a aborrecer mi familia? Y el punto ahí es, ¿verdad?, de dejar mi familia por la causa de Cristo. ¿Estoy dispuesto? Y si la dejo, voy a sufrir. Quizás ya no pueda ver y yo no me pueda acercar a aquellos los cuales en un tiempo tenía mucha pasión para ellos, mucho amor para ellos, pero a causa de su conducta, a causa de su manera de ser, ya no puedo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos nosotros dispuestos a poner nuestra propia vida? Y esto yo creo que se suena un poco absurdo, porque hoy en día no vemos esto, pero en aquel tiempo, en el primer siglo, sí mirábamos esto, que los discípulos ponían su propia vida por la causa de Cristo. Noten en Apocalipsis capítulo 6 y versículos 6 al 9, ahí está un ejemplo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 y versículos del 6 en adelante. Aquí dice la palabra de Dios. Bueno, el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas fueron almas que pusieron su propia vida por la causa de Cristo. Y ellas aquí están clamándole a Dios por venganza, porque la venganza es de Dios, no es de nosotros. La venganza es de... Pero están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y lo leo para que entendamos que en el primer siglo sí se lleva a cabo todo esto, pero hoy en día, a no ser que se ponga poco peor la cosa en el futuro, y pienso yo que sí, lo más que nos puede ocurrir, ¿verdad?, es de llevarnos a la cárcel. ¿Estará usted dispuesto a ir a la cárcel por la causa del Señor? ¿O a que entre un fanático y que comience a tirotear a todos nosotros con tiros? ¿Estaremos dispuestos a morir por la causa de Cristo? A esto se refiere este pasaje. Bienaventurados los que lloran, los que llegan a ese punto en su vida. ¿Por qué? Porque Dios los habrá de controlar. Ya leímos el texto de Proverbios capítulo 13, versículo 21, pero quiero volver a leerlo para que usted quizás lo haya pasado por alto. Quiero hacer hincapié en lo que dice el versículo 21 nuevamente. Dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos, noten, los justos, esta es la porción que quiero ahora ver con usted, mas los justos serán premiados con el bien. Aquí cabe la pregunta: ¿cuándo? Pues cuando estamos en problemas en nuestra vida, cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer por la causa de Cristo y estamos en problemas y la vida se nos mira un poquito dificultosa, ahí Dios nos va a premiar con lo que es bueno, lo que es justo. Otro texto encontramos en Proverbios capítulo 11, y nota lo que dice el último versículo. Proverbios capítulo 11, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra.
¿Cuándo? Aquí cabe la pregunta, ¿cuándo? ¿Y cómo? El pasaje no nos da a entender nada de eso. Pero son preguntas que le hacemos al texto porque queremos entender cuándo seremos recompensados. Aquí claramente dice la tierra. ¿Cuándo seremos recompensados? Cuando pasemos por dificultades en nuestra vida. Cuando pasemos por situaciones que nos llevan al punto de llorar. De que nosotros ya no podemos ver la puerta, o sea, la salida. Y estamos en lágrimas, que muy apenas podemos ver, y levantamos nuestro rostro y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo esté en esta situación? En ese momento, pero quizás no. Dios nos habrá de dar la consolación mientras que pasemos por ese punto. Se la dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en cárcel y no fue un hombre que vino a enojarse en contra de Dios, sino que un hombre que dijo, Dios habrá de proveer. Un hombre que le dio gracias a Dios que él, a pesar de todos sus problemas que él tuvo, él fue triunfante gracias a Dios. Porque él sabía bien que el que vivía en él ya no era él mismo, sino que era Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Solo que seremos premiados, seremos consolados. Hermano, amigo, bueno, hermano, ¿verdad? Hermana, que están pasando por problemas en su vida, tengan paciencia. ¿Qué tanto tiempo sufrió Job? ¿Y qué pasó con él al final de cuentas? Dios lo consoló. Dios lo consoló. A Pablo, Dios lo consoló. A todos aquellos quienes han pasado por dificultades por la causa del Evangelio, Dios los ha consolado, los ha premiado. Solo que tengan paciencia. Para usted, amigo o amiga, que aún todavía no entrega su vida a Cristo Jesús, lo siento decir, pero si acaso usted se encuentra en problemas en su vida, tiene que cuestionar qué es lo que le causó llegar a ese punto en su vida. Y si es el pecado, tiene que arreglar ese asunto ante Dios, porque Dios no le va a dar consolación, porque el pecado fue lo que le llevó a ese punto, y lo que tiene que hacer es quitar el pecado en su vida. Y lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y el único lugar en donde viene en contacto con la sangre de Cristo Jesús es debajo de la agua del bautismo. Eso lo enseña la Biblia. Solo no quieren esta mañana arreglar cuentas con Dios. Espero que sí. Estamos listos para ayudarle. Hermanos, hermanas, bienaventurados somos. Porque si acaso lloramos, Dios nos habrá de consolar. Y es una promesa de Él, que no nos habrá de abandonar ni dejar solos. En esta mañana, si acaso hay alguien sujeto a la invitación, le invitamos para que venga al frente y lo demuestre. Pero antes de eso, déjenme decirles primeramente en inglés. Matthew chapter 5 and verse 4 is making reference to the Christian life. Many times we have read within the New Testament that whenever we talk about Christian life, we're not talking about a life of roses. We're talking about difficulties. Anyone that desires to be a Christian needs to understand that he or she is going to enter into a situation that will probably demand things that will cause problems within his or her life. 2 Timothy chapter 3 and verse 12 says, whoever desires to live a pious life will suffer persecution. And then we understand that whenever we come to that point in our life and we are suffering for the cause of Christ, we sometimes bow our knees and go to the Father with tears, because
we sometimes don't know what to do. We find ourselves in situations that is beyond us. But remember that God will always provide for us those things that we need. He will comfort us. When you go back to Proverbs chapter 13 and verse 21, look at the latter part of that verse. It makes reference to the fact that God is going to help us. And then you go to Proverbs chapter 11 and verse 31. Read that verse. It makes reference that God will help us, Christians, during our time here on earth. But the question is how and when. Those questions have to be answered. And they got to be answered biblically. And God will help us whenever we come into situations in our life that are beyond us, that will take us to a point where we become overwhelmed and we don't know what to do. And sometimes we think that crying will help us. It will release our anxiety. But God will comfort us at the right time that we need this. This is what He did with Jesus Christ. This is what He did with the Apostle Paul. This is what He did with all the Christians that came to that point. You read the book of Revelation chapter 6 and verse 6 through 9 and notice what it says there. So this morning, if you are a brother or sister in Christ, blessed are you because God will comfort us. But if you're someone that is not in Christ Jesus and sin lives in your life, then you need to take care of that. Sin has to be taken care of. And the only thing that sin can be dealt with is the blood of Jesus Christ. And the blood of Jesus Christ, you will come in contact with it underwater in baptism. Are you ready to do that? Are you willing to do that? This morning the invitation is before us. What will your answer be? ¿Qué será tu respuesta hoy en esta mañana? La decisión es de usted y no de nadie más. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Número 164 como himno de invitación. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? Amén. Número 164. Si estamos listos, cantemos. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios, hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, oye tu dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye tu dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye tu dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Es un día perdido aquí, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye tu dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios.